Apocalipsis 11, donde nos hemos quedado un buen tiempo buscando comprender con su palabra, la palabra de Dios, que ahí dice: nos quedamos por estudiar versículo 3, Apocalipsis 11, 3. Al versículo 12, ¿cierto? Leemos. Dice: después de haber hablado de que la ciudad santa sería ya 42 meses, lo cual estudiamos los domingos anteriores, que corresponde igual a 1060 días y a tiempo y medio tiempo, como estudiamos los domingos anteriores, Dios vuelve a decir, ¿cierto? Y daré mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de sacos. ¿Qué quiere decir vestidos de sacos? Es una ropa que usaba generalmente la persona en el tiempo antiguo que quería mostrar ante Dios aflicción o duelo por algo que haya ocurrido, ¿cierto? Y como la que ellos profetizan no es agradable, me parece que está relacionado con eso, que ellos estén vestidos de saco por 1260 días vestidos de saco. Entonces, hay un periodo que profetizan 1260 días vestidos de saco, ¿cierto? O silicio, como eran algunas versiones, no sé. Esto inmediatamente tenemos que relacionarlo, para que entendamos esto, con Apocalipsis 12:6, y Apocalipsis 12:14. En Apocalipsis 12:6, hablando de esta mujer que pare al hijo varón, que después ha arrebatado para Dios su trono, el cual es Jesucristo, ¿cierto? En la visión, el dragón es lo que quería devorar, pero quería devorar a este hijo varón, la mujer que estaba al otro lado de parte y lo parió. Cuando lo parió, este hijo fue llevado a Dios y su trono, dice Jesús, nada más, es hablando del Salmo 110, siéntate a mi diestra, ¿cierto? Te ponen sus enemigos por detrás. Y después que el hijo es llevado a la diestra de Dios, ¿cierto? La mujer huye al desierto, ¿no? Dice, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan por 1260 días. Y allí la sustenten, ¿cierto? Por 1260 días. Luego, sabemos que hay una batalla en el cielo, el dragón es vencido, ¿cierto? Por la sangre de Cristo, y por eso es expulsado a la tierra. Y dice en el versículo 14, y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar donde es mantenida por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Por lo cual completemos acá que 1260 días es igual a tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. La misma mujer, a su lugar, al desierto, ¿cierto? Es dicho de 2 formas, tiempo, tiempo y medio tiempo, es igual, por lo tanto, a 1260 días igual a tiempo, tiempo y medio tiempo. Y los profetas, estos 2 profetas, 2 testigos, profetizan por 1260 días, que es el mismo periodo que la mujer está en el desierto. ¿Por qué en el desierto? Porque está siendo perseguida, ¿cierto? La persigue el dragón. Bueno, 42 meses también son lo que la ciudad es asolada,
Y también dice en el 13, verso 5, que 42 meses es el periodo que se le da de potencia de obrar a la bestia. Estamos hablando entonces, ¿cierto?, del mismo periodo de tiempo. 1260 días, si guarda tiempo y medio tiempo. Aquí lo acabamos de probar, en el capítulo 12 de Apocalipsis. Dice que la mujer es mandada 1260 días al desierto para que la sustenten. Y dice que 2 alas de la grande águila les daban a la mujer para que huya, ¿cierto?, de la presencia de la serpiente a su lugar donde mantenía tiempo y medio tiempo. Y claramente Dios lo está diciendo. 1260 días igual a tiempo y medio tiempo. Tal como en Daniel 12, cuando él pregunta ¿cuándo será el fin de las maravillas?, se le dice que será por tiempo y la mitad de un tiempo, lo cual Daniel no entendió. Y se le responde, ¿cierto? Él vuelve a preguntar, oye, cuando entendí, pregunté ¿cuándo será el fin de esto? Y él se le responde que será por 1260 días. Y se le añade este comentario, que de que sea, ¿cierto?, quitado continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Es decir, estamos hablando de que este periodo corresponde a un periodo en que es asolado el santuario, expuesto a abominación desoladora, la mujer es perseguida en el desierto, ¿cierto?, y en ese lugar es sustentada. ¿Quién la persigue? ¿El dragón? ¿O el dragón a través de la bestia, como lo vemos después posteriormente? Porque la bestia persigue a los creyentes a través de la potestad que le da a la bestia, ¿cierto?, para gobernar. Y esto viene de Dios. Por lo tanto, estos 1260 días son periodos que van desde la destrucción de Jerusalén hasta la venida de Cristo, el regreso del Señor Jesucristo, ¿cierto? Seríamos entonces 1260 días vestidos de saco desde el año 70, si usted quiere contarnos, la destrucción de Jerusalén hasta el fin del mundo, ¿cierto? Fin del mundo o regreso a Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Pero quisiéramos saber quiénes son los dos testigos, ¿cierto? Y eso es lo que estamos aquí tratando de dilucidar bíblicamente. Dice aquí, en la descripción que se da en el capítulo 11, daré mis 2 testigos, dice, ellos profetizarán por 1260 días vestidos de saco, que es vestimenta de aflicción, ¿cierto? Estas son las 2 olivas y los 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra. Se le llaman entonces los dos testigos, ¿cierto? ¿Qué dice la escritura ahí? Se le llaman 2 olivas. 2 olivas. Y los 2 candeleros. 2 candeleros. 2 olivas, 2 candeleros, ¿cierto? Pero la oliva son 2 ramas de vegetales y los candeleros son de metal. Eso no son. ¿Será lo mismo? La primera pregunta que le van a decir. Entonces son 4 testigos. Claro. Claro. Sí, eso es lo que generalmente pasa. No, son 2 candeleros y 2 olivas, por lo tanto son 4 testigos. ¿Cierto? Cuando llegan a esa conclusión. Pero miren, vamos leyendo. La Biblia dice que le llaman los 2 y después dice estas son las 2 olivas y fíjense, y los 2 candeleros. ¿Representarán lo mismo? Esa es la pregunta, ¿cierto? Que están, pero lo que debemos fijarnos, dice, es que están delante del Dios de la tierra. ¿Qué significa eso? En la presencia. Dios de la tierra, de la tierra. ¿Habrá algún otro Dios que conozcamos nosotros que sea Dios de toda la tierra o de la tierra? Está hablando del Dios verdadero, ¿cierto?
que están delante del Dios de la tierra. Vamos a leer entonces donde hace mención a esto Zacarías. Busquemos en Zacarías. Zacarías 4, entonces, versículo 1 dice, el contexto de la predicación de Zacarías era en torno al regreso de Israel de Babilonia, ¿cierto?, a la tierra prometida, el término de los 70 años de la cautividad que hablaba Jeremías, de eso te mencionaba casi al principio del libro. Y aquí dice, en el 4.1, y volvió el ángel que hablaba conmigo y despertóme como un hombre que despertaba su sueño. Díjome, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelero todo de oro. Dice, con su vaso sobre su cabeza y sus 7 lámparas encima del candelero. Y 7 canales para las lámparas que están encima de él. Y sobre él 2 olivas, la una a la derecha del vaso y la otra a su izquierda. Lo seguí y hablé a aquel ángel que hablaba conmigo diciendo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y díjome, ¿no sabes lo que es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y hablóme diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, en que se dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La situación en los días de Zacarías era que ellos era un pueblo que vivía en la cautividad y no tenía protección alguna de nada, no eran un pueblo que podía depender de la fuerza como ejército que tenían. Y la labor era reconstruir el templo del Señor. Léanlo usted. Fueron ayudados de reyes extranjeros, ¿cierto? Los reyes de Persia, para poder construir eso. Desde la misma salida hasta la reconstrucción del templo fue todo hecho no por la fuerza de Israel, sino porque Dios movió el corazón de estos reyes para que esto se hiciera. Jehová citó el espíritu de Ciro, después también, y de los otros reyes posteriormente, Artajerjes, etc. Ustedes pueden leer. Entonces, ¿qué simboliza que haya visto en visión Zacarías esto? ¿De qué forma lo puede haber consolado a él? ¿Cierto? Esa es la pregunta. Veo olivas que vierten aceite de oliva en el candelero que está prendido. ¿Quién sería el candelero? ¿Quién serían las olivas? Pero lo que sí se representa es que se me está diciendo que no, que Dios va a obrar no por medio de mano humana, con ejército, sino con su espíritu. Eso es lo que se dice aquí en el texto. Ahora, también considerando lo que dice Apocalipsis, dice, son 2 testigos, 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra. Bueno, seguimos más adelante, nos saltamos un poquito, usted puede leerlo. ¿Zacarías? Sí, Zacarías 4. Vamos a la pregunta. Verso 11. Mas hablé y díjele, ¿qué significan estas 2 olivas a la derecha del candelero y a su izquierda? Hablé aún, dice, del candelero, habla como de un candelero y 2 olivas, fíjense la diferencia. Y dice,
Y hablé aún diciendo, díjele, ¿qué significan las 2 ramas de oliva que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Es decir, recordamos la visión. ¿Por qué dice que vierten aceite? De que había visto un candelero, todo de oro, dice, con su vaso sobre su cabeza y sus 7 lámparas encima del candelero. Y 7 canales para las lámparas que están encima de él. Es decir, vertían aceite para las lámparas. Es decir, el aceite mantenía vivo la luz del candelero. Porque esta oliva vertían aceite de sí para que se mantuviera prendida la lámpara. Ese es el concepto. ¿Ya? Y acá entonces, si volvemos al capítulo 4, versículo 12, cuando se pregunta qué significa esto, la pregunta es, ¿qué significan estas olivas? O las 2 ramas de olivas que vierten aceite, ¿cierto? Como oro. Y respondióme diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Y él dijo, estos 2 hijos de aceite son los que están delante del Señor de toda la tierra. Vuelvo a responder lo mismo que dice Apocalipsis. En Apocalipsis ha dicho, estas son las 2 olivas y los 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra. O sea, en el tiempo de Juan están delante de Dios y en el tiempo de Zacarías están delante de Dios, vierten aceite, y la diferencia es que habla de un candelero ahora lo llama 2 candeleros. Esa es la diferencia entre uno y otro escrito. Y dice que vierten de ese aceite, Entonces, ¿qué significan los 2 candeleros? ¿Qué es la enseñanza de Dios a Zacarías en ese tiempo? Tenemos 2 ramitas de oliva, ¿cierto? En la visión. Y si yo quiero dibujar lo que dice Apocalipsis, habrían 2 candeleros también, ¿cierto? Bueno, representando un poco, las olivas vierten aceite para que los 2 candeleros estén ardiendo. Pero dice 2 cosas en Zacarías. Estos 2 hijos de aceite son los que están delante del Dios de la tierra. Entonces están delante de Dios, y ¿qué dice? Son hijos de aceite. ¿Ya? Hijos de aceite. Bueno, ¿qué significa esto? La palabra dicha sobre Babel se dijo que no con ejército, o no con fuerza humana, ¿se entiende? Sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y aquí es donde tenemos que empezarnos a acordar, ¿cierto? Nada hará el Señor si no lo revela a sus siervos los profetas. Oíd a sus profetas y seréis prosperados. Profeta como yo levantaré el Señor, a él oiré en todo lo que os dijere. Es decir, la vida de Israel dependía de oír a sus profetas. Y mientras estos profetas, que habían sido ungidos de Dios, ¿con qué cosa? Con su espíritu, traspasaban esta luz al pueblo, el pueblo estaba en buena condición. Si el pueblo no oía a sus profetas, ¿qué terminaba haciendo? No, apartándose de Dios y adorando a sus padres. Así que Dios está diciendo y le está mostrando a Zacarías que de ahí en adelante, ¿cierto? Dios va a orar por medio de su espíritu, a través de estos 2 hijos de aceite que están delante de la tierra. Y eso ya es fácil para nosotros poder distinguir, ¿cierto?
tenemos un número acotado de personas que la Biblia registra que están en la presencia de Dios. Enoc, ¿cierto? Se dice que caminó con Dios y dice que Dios lo llevó. Y eso para nosotros no es ningún problema, ¿cierto? También tenemos el caso de Elías. Ya le había profetizado Dios a Eliseo un poco antes que iba a ser quitado su señor de eso. Si me vienes, dice, se te va a cumplir lo que pediste, la doble porción. Y dice que vio subir a Elías en un carro. Por ahí algunas iglesias se demuestran en probar que no subió el carro. Y Eliseo les dijo que no fueran a buscar, porque sabía que lo habían llevado a él. Entonces, y tenemos también a Moisés. Moisés murió en el monte Nebo, y la versión antigua del hebreo dice, y lo sepultó en un lugar tanto. Omite el nombre de Dios, pero se entiende que es Dios. Y lo sepultó en tal lugar, lo pueden leer ustedes. De manera que nadie conoce el lugar de su sepulcro hasta hoy. Entonces, ¿quién lo sepultó? ¿Quién lo ocultó? Dios. Luego se lo registra en el libro de Judas, ¿cierto? Que se contendía por el cuerpo de Moisés. Pero para nosotros lo más decidor es que aparece la transfiguración hablando con Jesús acerca de su muerte. ¿Y quiénes aparecen ahí? Moisés y Elías. ¿Jesús qué dijo de Moisés? Que Moisés escribió acerca de él, ¿cierto? Él, por lo tanto, es testigo de él. Dios le reveló a él las cosas que habían de acontecer en Cristo. Cuando dijo, profeta como yo levantará el Señor, a él lo oiréis, estaba hablando del Mesías. Hay muchas otras referencias que se hacen en la ley acerca del Mesías. Y Elías, ¿cierto? Elías fue elegido por Dios para que fuera también testigo suyo. ¿De qué fueron testigos ellos en la transfiguración? ¿Qué tal el reino por el Padre? Ellos fueron testigos, dice, hablaban con él. Aparecen en gloria, dicen los registros del Nuevo Testamento, hablando con Jesús acerca de la cosa. O sea, estaban en el cielo. Amén. Y hablaban con Jesús. ¿Podrían haber estado vivos por un motivo natural? No. Estaban vivos y hablando con Jesús porque estaban vivos con él. Y aquí muchos lo interpretan como el alma. No, estaban vivos hablando con Jesús. El punto es que ellos hablaban de Jesús acerca de lo que le iba a acontecer en Jerusalén, de su partida, como dice, ustedes leen las veces que hace referencia a la transfiguración, hay una parte donde dice que hablaban con Jesús acerca de su partida. O sea, ellos estaban impuestos de lo que le acontecía a Jesucristo. Por lo tanto, Dios lo considera sus testigos. Los testigos de las cosas que le acontecieron. ¿Por qué son hijos de aceite? Se les llama hijos de aceite en el Antiguo Testamento, ¿cierto? ¿Y cómo se les llama en el Nuevo Testamento? Dos testigos. Esa es la diferencia. ¿En qué pudieron haber ayudado a Moisés y Elías, las dos olivas, en los tiempos de Zacarías? ¿Qué son estas dos olivas que vierten aceite? Es la palabra dicha Zorobabel. Zorobabel y los que volvían a reconstruir el templo se veían totalmente sin fuerzas para poder hacer esa labor. Y todos los pueblos alrededor esperando que no lo pudieran hacer. Entonces ustedes lean cómo se llevó a cabo la reconstrucción. Pero se les animó con esta palabra, no con ejército, sino con mi espíritu y yo, Señor. ¿El espíritu de quién? ¿Puede haber entendido Zacarías? El espíritu de los profetas de Dios, de estos dos que Dios ha dejado vivos delante de su presencia, de Moisés y de Elías. ¿Qué le parece a usted pensar que Moisés y Elías están de parte suya? ¿Están vivos en la presencia de Dios, vertiendo aceite? ¿Podría usted creer eso, que ellos están vivos vertiendo aceite sobre el candelero? Es difícil de entender para algunos, ¿no? Pero está escrito, ustedes están delante del Dios de la tierra, ¿no? Lo dicen los dos. En Zacarías y en Apocalipsis. Están delante, quiere decir que están vivos delante de Dios.
¿Qué representaba? ¿Por qué? Y esto es interesante. Antiguo, en Zacarías se ve un candelero que del cual vierten dos ramas de oliva aceite sobre él, y ahora son dos candeleros. ¿Cierto? Esa es la diferencia. Es claro pensar que el candelero antiguo era Israel, ¿cierto? Y los dos candeleros ahora, ¿no? ¿Dios ha quitado a Israel? ¿Quitó a Israel o lo dejó un remanente? Pablo dice: yo también soy israelita. ¿Quién será el otro candelero? Dice que nosotros los gentiles hemos sido hechos participantes de la rica savia de la oliva. Es decir, yo también estoy recibiendo aceite como gentil. Bueno, es una explicación a la pasada de eso que no es importante. Pero en el libro de Apocalipsis se le llaman profetas, ¿cierto? Vamos a Apocalipsis. Entonces dice que los 1260 días ellos profetizarán en el versículo 3, y luego dice en el 6: estos tienen potestad de cerrar el cielo y que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y pedir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieran. ¿Qué les parece? También dice, y si alguno, en el verso 5, leo hacia atrás, si alguno quiere dañarlos, dice, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno les quisiera hacer daño, es necesario que él sea así muerto. ¿Ya? Entonces aquí vemos claramente que ellos, esos 1260 días, son de profecía. Profetizan, pusimos aquí, 1260 días. ¿Alguno de ellos convirtió el agua en sangre, uno de estos dos olios, antes? O Moisés, recuerdo, el Nilo, lo convirtió. ¿Cierto? Salió fuego de la boca de ellos, dice. ¿Quién hizo descender fuego del cielo? ¿Cierto? Por mandato de Dios. Elías convirtió al pueblo de Dios en un solo momento. Estas cosas entonces pueden hacer estos testigos, dice. Y dice el verso 7: y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, si hubieran terminado los 1260 días, la bestia que sube del abismo a la guerra contra ellos los vencerá y los matará. Es decir, son muertos por la bestia. ¿Quién es la bestia? ¿Se acuerdan? Vamos a Apocalipsis 17. Para esto hay que dominar lo que dice el 17. Lo hemos estudiado varias veces antes. Yo voy a ir al versículo 11 directo, no voy a explicar mucho. Después les puedo responder cualquier consulta, pero aquí dice: y la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7, y va a perdición. Es decir, va a perdición es porque el que es destruido en el día que el Señor Jesús regresa. ¿Por qué se le llama octavo y que es de los 7? Porque la bestia tiene 7 cabezas, ¿cierto? Por lo tanto, la última cabeza es la bestia misma. Dice, es el octavo, es de los 7 y va a perdición. Fíjense, usa la palabra octavo, porque es el rey que consecutivamente viene después de la 7ª cabeza. En los días de Juan, recuerdo, 5 de ellos habían caído, el 6º era, y el 7º no iba a durar breve tiempo. Por lo tanto, para Juan, la venida del anticristo era prácticamente el último rey que quedaba de esta bestia que apareciera. Y hasta el día de hoy estamos esperando que aparezca este anticristo, ¿cierto? No ha aparecido, no se cumplió la profecía. Entonces, esta bestia, este anticristo es el que mata a los dos testigos, a estos dos hijos de aceite que están delante del Dios de la tierra. Entonces aquí viene la interpretación de muchas iglesias que dicen, bueno, están delante del Dios de la tierra en los días de Zacarías, ¿cierto? Después de la vuelta de la cautividad. Están
delante de Dios en el año 100. En los días más o menos en que se escribió el Apocalipsis, se recibió la revelación del Apocalipsis y se escribió. ¿Cierto? Pero ¿en qué momento baja? Y aquí es donde se caen muchos y dicen, entonces para que la bestia los mate tienen que bajar a la tierra. Pero la Biblia no dice en ninguna parte eso. Dice, están delante del Dios de la tierra. Y no dice que bajen a la tierra. Algunos dirán, es obvio. Pero ojo con leer en la Biblia más de lo escrito. Lo que la Biblia dice es que son muertos. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué la relación aceite versus lámpara? Para hacer corto, tengo los versículos aquí según nos quiere leer, pero cuando había un mandamiento en la ley de Moisés que decía que se tenía que preparar de cierta forma el aceite de oliva para que siempre ardiera la lámpara. O sea, hijos de aceite quiere decir que eran ungidos de Dios con el Espíritu Santo. Los sacerdotes también se les ungía, el sumo sacerdote y a los sacerdotes se les ungía con aceite. Derramó aceite de la unción Samuel sobre David, ¿cierto? Uno de los mayores profetas del Antiguo Testamento que habla acerca del Mesías, de Jesucristo. Y estos dos olivas entonces derraman aceite sobre el candelero. ¿Y los candeleros qué son? Acuérdense cuando Jesús habló de la iglesia, ¿entre cuántos candeleros andaba Jesús? 7. Y a una le dije, quitaré el candelero de su lugar, tu candelero de su lugar. Es decir, representaban las iglesias. Tal como aquí entendemos que es, ¿cierto? Muchas iglesias componen, ¿cierto?, el candelero de los gentiles, por decirlo así, si lo quisiéramos llamar así. ¿Cómo Dios nutre del Espíritu Santo a su iglesia? A través de lo que hablaba sus profetas. A través de lo que sus profetas nos han anunciado. Y ellos siguen profetizando. ¿De qué forma? ¿De qué profetizaba Moisés? ¿De qué profetizaba Elías? ¿Tenían testimonio distinto o un mismo testimonio? ¿Cierto? ¿De qué daban testimonio? Porque el que testifica da testimonio de algo. Y de hecho son dos para que el testimonio de dos más consista todo asunto, ¿cierto? El testimonio de dos testigos es verdadero. Ellos vieron a Jesús en gloria. Primera cosa, son testigos de eso en la transfiguración. Lo vieron vivo y lo vieron transformado. Pero ¿por qué Dios hizo la transfiguración? Por medio de Jesucristo. Para que Pedro pudiese decir para nosotros después de mucho tiempo, la venida del Señor Jesús no se la hemos dado a conocer por medio de fábulas por arte compuesta, sino de que nosotros vimos su majestad en el Monte Santo. O sea, nosotros vimos su gloria. Jesús había dicho, hay algunos aquí que no morirán hasta que vean el reino de Dios viniendo con potencia. O sea, Jesús mostró su potencia, su imagen real que tendrá en el día que regrese. Y de eso fueron testigos. Los 3 discípulos que escogió y los testigos que estaban delante de él. Jesús los convierte en ese día testigos suyos en la transfiguración. Y de ahí en adelante ellos son, ¿cierto?, testigos de Cristo. Ellos hablaron de él, pero ese día lo vieron en gloria. Al menos eso registra la Escritura en 3 evangelios, ¿verdad?, en la transfiguración. Bueno, ¿de qué nos sirve a nosotros saber todo esto? Y también saber que cómo es posible que sean muertos por la bestia si están delante de Dios. ¿Cuándo bajan? Testigos de Jehová enseñaban hace tiempo atrás que habrían bajado estos testigos de la tierra, como lo he dicho alguna vez, hasta unas casas que les prepararon pensando en que iban a bajar a la tierra antes del día de la venida de Jesucristo. Acuérdense que algunos de ellos pensaban que en 1914 habría sido el fin del mundo, ¿cierto? Ahora cambiaron la profecía porque no se les cumplió. El mundo siguió. Eso pasa a todos los que toman los textos de la profecía y le ponen fecha. Y lo que en el fondo están poniendo fecha cuando toman 2060, 2090, los tiempos de tiempo, le dan una fecha a la venida de Jesucristo, el día y la hora del cual nadie sabe. Jesús mismo lo dijo. Y aún el Hijo, solo el Padre. Bueno, ¿a dónde estamos llegando aquí? ¿Qué es lo que es difícil de entender? Primero, ¿cómo han de ser muertos? ¿Y de qué forma podrían ayudarnos a nosotros en los tiempos finales? Las dos olivas, con su espíritu, animaban el corazón y consolaban el corazón
de los que entienden que Zorobabel tienen que construir el templo, una situación totalmente favorable. ¿De qué forma ellos nos pueden ayudar a nosotros en este día final? En este tiempo final. Esa es la pregunta que vamos a hacer y vamos a encontrar la respuesta. Voy a leer aquí algunos otros versículos. Quiero que lo busquemos. Malaquías 4:5. ¿Lo encontraron? Malaquías 4:5 dice así. He aquí, yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Esto lo leímos en Malaquías 4:5. Luego, en Mateo 11, del 7 al 14. 7 al 14 y 15, como para que ustedes sean más todos. Dice así. E idos comenzó Jesús a decir. ¿Lo tienen todos los versículos? Sí. Ya. Comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña que es meneada del viento. ¿Mas qué saliste a ver? Un hombre cubierto de delicados vestidos. He aquí, los que traen vestidos delicados en la casa de los reyes están. Le está diciendo Jesús en el fondo: ¿cómo es posible que ustedes hayan salido a ver a un hombre que andaba vestido de forma muy demasiado sencilla? Cuando generalmente la gente admira y ve a la gente que está vestida, pero está en palacio. Y ustedes salieron contra su deseo a ver a este hombre que no era agradable de vista por su vestimenta, ¿cierto? Me dice: ¿más qué saliste a ver? Un profeta, también os digo, y más que profeta. Y aquí Jesús le atribuye otra persona. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu paz, que aparecerá tu camino delante de ti. De cierto, digo que no se levantó de entre los que nacen de mujer o de mujeres otro mayor que Juan el Bautista. Mas el que es muy pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Es decir, arriba partimos todos de ser Juan el Bautista por arriba en cuanto a la plenitud del poder del Espíritu de Dios. Así que ¿cómo nos desearemos nosotros estar ahí, cierto? Por eso se permitirá conocer a Dios más claramente, ¿cierto? Y dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Fíjense, es un punto de inflexión. De ahí en adelante el reino de los cielos se anuncia. Y si queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir. Y aquí se nos puede más complejo para algunos, se nos puede más complejo entender. Elías
Nadie te daba mucho, muy interesante. Él es aquel Elías que ha de venir. Jesús dice, Juan el Bautista es el Elías que habló Malaquías que había de venir. ¿Qué les parece? No estaba delante del Dios de la tierra, pero bajó. ¿Pero era el mismo Elías? Algunos pensaban que Elías había resucitado. Algunos pensaban que había resucitado. Muchos piensan así. No. ¿De qué otra forma puede estar Elías? ¿Se recuerdan de Eliseo? Cuando tomó la ropa de Elías, que le quedó cuando lo llevó, y golpeó contra qué? ¿Y qué dijo? ¿Te acuerdas o no? Golpeó contra una piedra, contra un río, contra el Jordán. Y ocurrió el mismo evento que ocurrió cuando ellos entraron a la tierra prometida. El Jordán, se recuerda que se detuvo el agua y pasaron el seco. El mismo evento. Golpeó con las ropas de Elías y dijo, ¿dónde está el espíritu de Elías? Y golpeó. Y se abrió. Se abrió las aguas del Jordán, pasó el seco, y los hijos de los profetas que estaban por ahí lo vieron, dijeron, el espíritu de Elías estaba sobre él. Ya, sobre Eliseo. Entonces, de esa forma, Elías sigue siendo traspasado. Elías puede estar en medio de nosotros, a través del espíritu que Dios ha tomado de Elías, profeta, y lo pone sobre él. Por lo tanto, ¿en qué forma Juan el Bautista era Elías? Juan era hijo, era pariente de Jesús, ¿cierto? Por el lado de María. Tu variante, ¿te acuerdas? Sí. Le dice, tu variante está también encinta. Realmente, no era el mismo Elías que bajó y resucitó, era una persona distinta sobre la cual el espíritu de Elías, tal como en Eliseo, reposó. Y eso nos hace entender entonces, ¿por qué estos dos hijos de aceite son muertos? ¿Qué predicamos nosotros? ¿Qué predicaba Elías? ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Arrepentidos. El reino de los cielos se acercaba. ¿Qué predicó Elías? Que se convirtió en el Dios vivo de su adoración a Baal. ¿Qué predicó Moisés? Que se convirtieran de las vanidades al Dios verdadero. ¿Cierto? Le exhortó a no tener dioses ajenos, sino que adorar solo a Dios. Y a oír la voz de los profetas. Entonces, ¿por qué los dos testigos van a ser muertos? ¿Cuántos son muertos? ¿Cuántos profetizan? 1260 días. ¿A qué es igual eso? Y tiempo, medio tiempo. ¿A qué es igual tiempo, medio tiempo? A 1260 días. Por lo tanto, ellos acaban su testimonio cuando la bestia sube del abismo, o sea, cuando aparece el anticristo. Y cuando va a perdición. Por lo tanto, si Moisés es Elías, ¿qué le hicieron a perdón, si Juan el Bautista era el Elías que había de venir, ¿por qué dice otra vez, daré mis dos testigos que profetizan por 1260 días? Si fuera así, ya deberían estar acá. No los vemos. ¿Se veían esos dos olivos en los días de Zacarías? No. ¿Pero qué se veía? Que alguien tocó el corazón de Ciro, que alguien tocó el corazón de los reyes persas para que se edificara el santuario de Dios. El espíritu de Jehová citó el espíritu, dice, de Ciro. O el espíritu de Dios tocó el corazón de Ciro. Elías tenía el espíritu de Dios, ¿cierto? ¿Y qué le hicieron? ¿Lo trataron bien? Le hicieron todo lo que quisieron, dice el Señor. ¿Cómo murió? Degollado. ¿Mataron a Elías? En el sentido del espíritu y la virtud de Elías, sí, mataron a Elías. Pero Elías siguió vivo arriba, ¿cierto? Lo digo en sentido figurado, de que el que tenía el espíritu y el poder de Elías en sí, es como lo que no hubieran matado a él. Y eso es lo que va a hacer la bestia. Va a perseguir a los santos y los va a vencer, va a procurar matarlos. Eso es lo que entendemos entonces. ¿Qué cosa es? Que cualquiera de nosotros que predique el Evangelio en ese tiempo va a ser por la virtud del poder de Dios, por la virtud del Espíritu Santo, que es derramado a través de estos profetas sobre nosotros. Miren lo que nos dice el Señor.
tendremos el espíritu de los profetas que nos acompaña. Y en el fondo es el espíritu de Dios. El espíritu de los profetas no es el espíritu de ellos, es el espíritu de Dios que obra en el corazón de ellos. Pero se le llama el espíritu de Elías porque tenía cierta forma de manifestarse, ¿cierto? ¿Y por qué de Elías? Porque Dios se lo dio a él, pero no porque sea de él, ¿cierto? El espíritu de Dios es espíritu de Dios verdadero. Así cuando decimos que alguien tiene el poder, el espíritu de Dios, ¿qué dice Pablo en Corintios referente al espíritu? Todos hemos bebido de un mismo espíritu, ¿se recuerdan? ¿Se acuerdan de ese mensaje? Que todos hemos bebido del mismo espíritu. Es decir, cada uno les da la manifestación del espíritu de Dios para provecho. Unos pueden abrir el mar, otros solamente podemos predicar, pero todos tenemos el mismo espíritu de Dios. A todos se nos ha dado beber del mismo espíritu. ¿Y por qué se le llama beber? Porque es agua viva. El Espíritu Santo nos guía ¿a dónde? A la verdad. Y si nos guía a la verdad, nos lleva a la vida, ¿cierto? A la vida eterna que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, ¿cuál es el escenario final? Los dos testigos, ¿cierto?, están obrando señales en la tierra. Y por eso es que aquí es interesante, tienen poder para dar en la tierra cuantas veces quisieran. Dios está obrando a través de ellos para que se cumplan las plagas, y con el espíritu de ellos también está en nosotros ayudándonos a hacer la última labor que nos queda en la tierra, que es predicar el Evangelio. A nosotros nos va a pasar como le pasó a Juan el Bautista, ¿cierto? Si es la voluntad de Dios que padezcamos, dice la bestia de la guerra contra los santos, los vencerá. ¿En qué sentido los vencerá? Nos van a morir, pero no nos va a quitar la fe. Porque dice la Escritura, hará que cualquiera que tome la señal de la bestia y de su imagen, ¿qué dice? Va a ser muerto. Por eso es que sube muchas partes, más de una parte del Apocalipsis, y se refiere hasta la muerte. Y le daré la corona de la vida. El que ama su vida, la perderá. Y el que la desprecia por causa del Evangelio, la hallará. Qué interesante saber entonces que el espíritu que usted tiene hoy, aunque se vea muy insignificante, es el mismo espíritu que habitó en Elías y en los profetas. Es un fuego que se siente por dentro, que le impide a usted ponerse de acuerdo con la iniquidad y la injusticia. Y aun cuando sea un indigno de llevar este mensaje, ¿cierto?, confiado en el perdón de nuestro Señor Jesucristo, nos levantamos con valor a defender la verdad. Así que cuando ellos resisten a la palabra del Evangelio que se les lleva, ¿qué resisten? Al poder del Espíritu de Dios, que también habló con medio de los profetas. Así que por eso se ven estos dos testigos en el cielo vertiendo aceite, es decir, derramando Dios el Espíritu de Dios. ¿Pasó eso alguna vez con Moisés? Moisés dice que Dios tomó el espíritu de él y lo repartió en 70 jueces para que pudiera juzgar. Y tomó del espíritu de Elías y lo puso sobre Eliseo. Así que ¿cuál es la problemática que se derrame y nos llega a nosotros tantas veces? No es a ellos a quienes hemos creído, al testimonio que ellos dijeron de acerca de Cristo. Y todos ellos mandaron al pueblo de él a arrepentirse. Y nosotros queremos dedicar lo mismo, arrepentidos, dice, porque el reino de los cielos es cercano. Así que cuando dice que la bestia se guerra contra ellos, los matará, dice. ¿Y qué dice? Estarán sus cuerpos ¿cuántos días? 3 días y medio. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes han leído, yo se lo estoy comentando, ¿cierto? Pero aquí lo dice. No vamos a poner eso, que no nos disipemos mucho. Sí, Apocalipsis 11. Verso 4. Estas son las 2 olivas y los 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra. Sale fuego de la boca de ellos y devuelve a sus enemigos, y si alguno les quisiera hacer daño, es necesario que él sea así muerto. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía. Eso lo hizo Elías. Tienen poder sobre las aguas para convertirlo en sangre. Eso lo hizo Moisés. Por eso le hicieron esas 2 cosas, para que lo identifiquemos. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieron. Eso lo hizo Moisés. Y cuando ellos iban a acabar su testimonio, o sea, a los fines de los 1260 días, que es el periodo de la mujer también, igual a tiempo y medio tiempo, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Porque la bestia que sube del abismo
termina cuando acaban los tiempos, tiempo y medio tiempo, como lo leímos en Daniel 7. Y entregados serán en su mano, ¿cierto? Hasta tiempo y medio tiempo. Lo leímos. A ver, bueno, yo lo digo rápido, pero se puede olvidar. Se puede olvidar y lo cito de nuevo. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Qué les parece? Y les haremos dar los tiempos de la ley y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Mismo periodo, 1260 días la mujer va al desierto, 1260 días la mujer también va al desierto. 1260 días va al desierto. Tiempo y medio tiempo, no quise decir, la mujer va al desierto. Como partimos escribiendo aquí, ¿cierto? Aquí. Apocalipsis 12:6, lo leímos en Apocalipsis 12:14. 1260 días es igual a tiempo y medio tiempo. Tiempo y medio tiempo, al Daniel 7, es el periodo en que es entregado en las manos el tiempo a la bestia. 1260 días, por lo tanto, que profetizan los dos testigos, es igual a tiempo y medio tiempo, porque la bestia que sube del abismo, el octavo, es el que nos mata. Así que está hablando Dios siempre del regreso de Jesucristo cuando habla de tiempo y medio tiempo. Por lo tanto, terminando aquí, dice, verso 7, y cuando ellos hubieron acabado su testimonio, Apocalipsis 11:7, y cuando ellos hubieron acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. El octavo rey, que es la bestia. Sus cuerpos serán echados, el de los testigos, en las plazas, o en la plaza, perdón, de la grande ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde el Señor nuestro, o de ellos dice nosotros, fue crucificado. Entonces, ¿en qué ciudad fue crucificado el Señor? Afuera de Jerusalén. ¿Dónde va a estar el cuerpo de estos testigos? En la plaza de la ciudad. Es decir, en el centro de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué será ahí? Recuerden que se centrará en el templo de Dios como Dios, haciéndose para la Dios. Así que por eso anda por esos lugares, ¿cierto? Ustedes lo pueden encontrar mencionado en su lugar. ¿Y por qué se llama Sodoma y Gomorra? Lean a Isaías, pueblo de Gomorra, príncipe de Sodoma y de Gomorra. Le llama a Israel. Así que Babilonia es la ciudad de Roma, Sodoma y Gomorra, Jerusalén. De los profetas de Israel salió la hipocresía por todo el mundo, dice por ahí, los falsos profetas. Pero de ellos, de los profetas de Dios, ha salido la verdad. Bueno, y dice aquí 9. Y los de los linajes, dice, y los de los linajes, y de los pueblos, y de las lenguas, versículo 9, y de los gentiles verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcro, es decir, los van a dejar tirados en el suelo, ¿cierto? Para verlos todos. Y los moradores de la tierra se posarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán dones los unos a los otros, porque estos dos profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Entonces muchos toman aquí, están alegres porque mataron a los profetas. ¡Qué maravilla! O sea, lo que hizo Israel, ahora lo hace todo el mundo. Matando a los profetas. Y ellos felices por eso. ¿Quiénes serían estos dos profetas? Entonces van a matar y Elías y a Moisés. Se van a enfermar. ¿Quiénes serían? La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. ¿Usted va a aceptar adorar a la bestia y a su imagen? ¿Tomar la señal de su frente? ¿A dónde ha señalado Dios lo suyo? A su frente. ¿Qué nombre tiene puesto ahí? El nombre de Dios. ¿Va a aceptar que otro ponga su nombre? No. Entonces le va a pasar lo del profeta. Van a ser muertos. Y van a hacer espectáculo hecho en Jerusalén. Así que esto, cualquiera que lo lee, piensa que Elías va a bajar como pensaban en el tiempo. Pero vemos que Juan era una persona más. Y el Espíritu y el poder de Dios por ellos. Y le hicieron todo lo que quisieron. Y Elías siguió en el cielo. Y Moisés siguió en el cielo. Pero el Elías, en que reposó el Espíritu de Dios, ese sí le hicieron lo que quisieron. Bueno, a nosotros nos van a perseguir.
¿Qué dice el capítulo 12? ¿Contra qué se vino a hacer, fue a hacer guerra la serpiente? Apocalipsis 12, versículo verso 17. La serpiente, o el dragón dice, y entonces el dragón fue airado contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de él. ¿Usted tiene el testimonio de quién? ¿Y cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna, dice Juan, y esta vida está en su Hijo. Si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, va a ser muerto. Ese es el testimonio que le demos nosotros. Que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Decimos, el que cree en el Señor Jesús, o el que esté muerto, divino. Eso es lo que predicamos. Bueno, hasta el día, ¿usted cree que toda esta resistencia que han recibido los profetas era por eventos diferentes? No, Hebreos lo dice. Dios, habiendo hablado antes a los padres por los profetas de estos postreros días, lo habló por el Hijo. ¿Y esto qué significa, hermano? ¿Qué significa esto? Verso 11. Y después de 3 días y medio, el Espíritu de vida, enviado de Dios, entró en ellos y se alzaron sobre sus pies y vino gran temor sobre los que los vieron. ¿Después de cuánto tiempo? 3 días y medio. Tiempo, tiempos y la vida entera. Y la mitad. Y también es similar a lo que dice por ahí el profeta. Nos dará vida después de 2 días. O sea, al tercer día. Y al tercer día viviremos delante de Dios. Amén. Entonces Dios quiso representar la aflicción del pueblo suyo en un periodo similar. 3 días y medio. Que Dios nos vaya a levantar en el día postrero en la enseñanza que creemos. El Señor mismo descenderá al cielo, lo testificó el apóstol Pablo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Jesús mismo dijo, el que cree en mí, no te vivirá. Y dice también, el que cree al Hijo y cree en Él, yo la resucitaré, dice, en el día postrero. Así que es evidente que aquí está hablando de que la resurrección viene en los días finales en que el anticristo le ha quitado su dominio y es establecido el reino del Señor. Se acaba la aflicción del pueblo de Dios. ¿Cuándo? Cuando Dios quita, el mismo Señor Jesús viene en el nuevo del cielo. Fíjense, el jinete del caballo blanco del capítulo 19 de Apocalipsis es el que destruye la bestia. Y es el mismo día en que nosotros somos resucitados. El Señor no interviene antes de eso. Así que es el mismo evento. El día en que los justos resucitan es el día en que el Señor regresa. No hay, acuérdense que algunos no serán delanteros, ¿cierto? A los que durmieron, todos en un momento, les habría ese reflejo. Por lo tanto, este no es un evento de resurrección particular que le vaya a ocurrir a los profetas, sino que simplemente está hablando de Dios aquí en un sentido enigmático para algunos, para que no entiendan, porque esto lo oculta Dios. Todos van a pensar, sí, estos profetas van a resucitar, van a dar 3 días y medio. No, esto habla de la resurrección de los justos. Los justos van a aparecer, porque sobre ellos, tal como Juan el Bautista, estará la virtud y el poder de Dios. Miren, voy a citarles de Lucas. Lucas 1. Versículo 76. Voy a leer el 67 también. Y Zacarías, su padre, el padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo, y nos alzó un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. ¿Qué esperaba este hombre de Dios? La manifestación del Mesías. El cuerno de salvación en la casa de David es Jesús, tal como dice el Salmo 89. Luego dice
Verso 72, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que juró Abraham, nuestro padre, que nos había de dar, que sin temor, librados de nuestros enemigos, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos los días nuestros. Y tú, niño, ¿de qué está hablando aquí? De Cristo. Ahora le voy a quedar claro. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la faz del Señor para manejar sus caminos. De Juan. Exactamente. Y tu niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la faz del Señor para manejar su camino, dando el conocimiento a su pueblo, para la remisión de los pecados, por la entraña misericordia, por cuanto nos visitó de lo alto el Omnipotente. ¿Qué les parece? Entonces el Señor Jesús envió antes a Elías para manejar su camino, profeta de Elías, y este mismo Elías, ¿cierto?, es el que se nos ha ahora a nosotros revelado en la Biblia, se manifiesta en el pueblo de Dios que va a estar padeciendo por manos del anticristo en este momento. Así que por llevar este testimonio, fíjense que queda en nosotros. El que cree en el Hijo tiene el testimonio, dice, en sí. Entonces, ¿qué le va a pasar a usted? Por llevar este testimonio no se muere. Tal como fueron muertos también. ¿A cuál de los profetas no mataron? Usted, ¿qué dice referente a esto? En parte dice conocemos y en parte profetizamos. Nosotros cuando hablamos de que el reino de los cielos se acerca, ¿qué estamos haciendo? Anunciando algo que ocurrió o que va a ocurrir. Entonces usted está profetizando. El Espíritu de Dios le ha dado esta profecía a todos los que creen en Jesús. Anunciamos la venida de su reino. ¿Qué anunciaban los profetas antiguos? ¿No anunciaban también la manifestación de su reino? ¿Usted por qué motivo ha creído que Jesús viene, que es su Salvador? ¿No es por el Espíritu de Dios? Así que a todos nos ha hecho participar de este mismo testimonio y de esta misma profecía, la cual anunciamos. Creemos que Él es el Hijo de Dios y creemos que vendrá. El Señor a mí me lo ha revelado, ¿dónde? En el Evangelio. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Por lo tanto, cuando decimos el reino de los cielos está acercado, estamos traspasando una profecía que los profetas de hace mucho tiempo vienen anunciando. Y por decir eso, vamos a padecer. Así que por lo que yo veo en el Apocalipsis, este libro es para que cualquiera que lo lee y ama su vida, se aparta. Pero el que la pierde por causa del Evangelio, la ganará. Por eso Jesús nos advirtió que debíamos tomar la cruz y seguirnos. Porque también dijo el mundo no nos va a hacer. No es que nosotros estemos tratando mal a la gente para que nos aborrezca. Es la verdad misma, esta dicha, sí, con tanta certeza y fortaleza de Dios, es la que molesta a las personas. Las tinieblas nos aman a la luz. Acuérdense. Y a Jesús también Él padeció. ¿Qué creen ustedes? Si el padre de familia hicieron esto, ¿qué pasa con los hijos? Harán lo mismo. Pero sabemos que aunque tomen nuestra vida, no pueden hacer nada más. ¿Cierto? Debemos tener a aquel que puede destruir nuestra alma y cuerpo y ser infierno. Sabemos que el Señor Jesús vendrá y nos levantará en ese día. Así que, resumiendo, los dos testigos son Elías y Moisés, están delante de la tierra. Son hijos de aceite porque fueron ungidos del Espíritu Santo. Derraman aceite sobre Israel, el primer candelero en los días de Zacarías, porque Dios ha querido que la palabra de sus profetas se cumpla y eso es lo que alumbra la esperanza de Israel, que está simbolizada en la luz del candelabro. Es la promesa de Dios hecha a Israel, de que Dios nos ha tomado como su pueblo y que vendrá un día en que, como dice Isaías, ¿cierto?, al cielo no hay tierra nueva. Pero este mismo, dos testigos son los que han alimentado nuestra esperanza. Nosotros hemos creído el testimonio de ellos acerca de Jesucristo. No solo de los profetas de ellos, sino de todos los otros profetas. Este Espíritu está en nosotros. Dios ha tomado el Espíritu de ellos y ha puesto en nosotros este Espíritu. Porque hemos creído el testimonio que ellos han dado acerca de Jesús. Ese Espíritu nos acompaña por causa de creer al Señor Jesucristo, vamos a padecer. Y los dos testigos están representados en nosotros. Tal como Elías se anunció que vendría otra vez, pero lo que vino fue otra persona con la virtud y el poder del Hijo, ¿cierto? Que convirtió el corazón de Israel hacia Jesucristo, tal como lo hizo Elías en el día en que convirtió de los Baales a Dios al pueblo. Pero es otra persona, es Elías.
Así que quien tiene la virtud y el poder de Elías, ese es Elías, ¿cierto? Y nosotros, ¿por qué no vamos a ser perseguidos? ¿Por qué persiguió Isabel, ¿cierto?, a Elías? Porque profetizaba cosas que se cumplían. Y ella adoraba a otros dioses. A nosotros también se nos va a perseguir porque nos vamos a adorar a la bestia de su imagen, ¿cierto? Que es un dios que se va a hacer una imagen y una escultura para que sea adorado, tal como lo hizo Nabucodonosor, así de sencillo, ¿no? Nosotros vamos a hacer tal como lo padecieron los hijos o sea, los amigos de Daniel. Vamos a ser muertos por no adorar esta vez, por no adorar su imagen y por creer en el testimonio de Jesucristo como Hijo de Dios. Bueno, eso es lo que podría yo explicarle acerca de lo que hemos venido entendiendo acerca de la Escritura. Entonces, terminando a lo que venimos leyendo, dice, cuando estos testigos son muertos, ¿cierto? Y ellos son llevados al cielo, en presencia de los demás, porque dice en el versículo 12, Apocalipsis 11:12, dice, y oyeron un grande voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Verso 13, en aquella hora fue hecho gran temblor en la tierra, y la 10ª parte de la ciudad cayó, y fueron muertos en el temblor de la tierra en número de 7.000 hombres. Los demás fueron espantados y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay es pasado, he aquí el tercer ay vendrá presto. Y el 7º ángel tocó la trompeta, y todas finas las trompetas que veníamos estudiando, y fueron hechas grandes voces, y fueron hechas grandes voces desde el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinarán para siempre jamás. Sabemos que la bestia, aunque nos mató, el evento que falta solamente aquí que describir para que los reinos pasen a ser totalmente de Dios, es que sea muerto el anticristo, y eso es lo que describe posteriormente en Apocalipsis en los otros capítulos. Por eso dice, ¿cómo entendemos que han finalizado las trompetas? En que el tercer ay viene presto, ¿cierto? ¿Y cuál es el tercer ay? Que se declara que los reinos del mundo han venido a ser reinos de Dios y de Jesucristo. Para el mundo es un ay, para nosotros es un día de gozo, ¿cierto? Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, que eres, que has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. Y se han airado las naciones, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados, ¿cierto? Y para que darles el galardón a tus siervos, fíjense, los profetas. ¿Qué estaba leyendo como recién? Que estos profetas son muertos, ¿cierto? Y son resucitados, ¿cierto? Y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeñitos y a los grandes, y para que destruyan los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grandes granizo. Bien, damos gracias entonces al Señor porque nos permite estudiar este pasaje. Recuerden, ¿cómo acordarse de este entendimiento? Malaquías dice, envió a Elías antes que viniera el grande día del Señor. Jesús dice que ese Elías es Juan el Bautista, un pariente suyo. Pero aquí estaba sobre él la virtud y el poder de Dios. Entonces, padeció, siendo Elías, pero por el hecho de que tiene el Espíritu de Dios. ¿Y cuál fue la mayor revelación que recibió este Elías, que era Juan el Bautista? ¿Cuál es la mayor revelación que hizo? Dice Juan dio testimonio. ¿De qué dio testimonio Juan? Jesús. De Jesús. ¿Qué se le había dicho Juan por el Espíritu? ¿Sobre quién viene a descender el Espíritu Santo? El Cordero de Dios. Que bautiza el Juan del Espíritu Santo. Y cuando lo vio, ¿qué dijo? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cierto? Entonces está claro, ¿no?, que de todos los profetas, el que dio testimonio más específico acerca de quién era Jesucristo fue el mismo, porque se decía que iba a estar en los días de su faz, o sea, cuando él estuviera presente. Y él no se señaló como Mesías. Y de hecho, muchos de los
discípulos de Juan se fueron tras Cristo. Algunos discípulos eran antes seguidores de Juan Bautista. Dios les bendiga a mis hermanos. ¿Cierto? El espíritu de los profetas nos acompaña. El espíritu de Dios. Ellos padecieron, también padeceremos. ¿Cierto? Este padecimiento acaba al final de los 1260 días, de tiempo a tiempo, cuando el anticristo, el octavo, es destruido por manos del Señor. Es por eso que el testimonio de ellos, estamos viviendo esos 1260 días, ya lo hemos dicho en sí, ¿cierto? Esto empezó en el año 70, cuando la bestia destruyó el santuario. Lo ha puesto en asolación. Terminará cuando Dios traiga, ¿cierto?, su reino a la tierra y a los justos que hayan muerto y padecido nos levantan, ¿cierto?, tal como anuncia esta profecía. Así que nos aguarda el mismo espíritu que estará con nosotros, que estuvo con los profetas. El espíritu de Dios estará con nosotros. No podrán vencer ese espíritu, ¿cierto? No pueden irse contra la palabra del Señor. Así que seamos firmes, mantengámonos firmes en la esperanza del Evangelio que hemos recibido, creyendo en Él como nuestro Redentor, que su obra es suficiente para salvarnos, que nada más hay que agregarle, y que la gracia del Señor no es así la que nos ha redimido, y no nuestro espíritu, nuestra justicia, nuestra propia bondad, no. La salvación es entera de Dios, la redención es solo del Señor, ¿cierto? Porque Él ha querido perdonar y ha hecho un nuevo pacto, donde Él no se ha acordado más de nuestras iniquidades desde que creímos en Jesucristo. Que Dios le bendiga.